Ahí somos Espera que 12. te voy a compartir y te voy a... 12 apóstoles. Espérate, ¿dónde estás? Están todos Claudio. silenciados, pobres. Pobres Ellos se muchachos. silencian solos. Permitir Muy bien. hacer hospedador. Adoctrinados. Ahí te di la posta. Perfecto. Ahí voy. A ver. Soy medio malo para esto. ISADE, instalar Zoom, bases biológicas. Debería ser esto. ¿Digo bien? Perfecto, los chicos ya tienen todo, ¿sabes? Les dije que presten atención a la Filmina 35, que es la que vos me habías dicho Sí, que que ahora tuvieron. cambió de lugar. Yo Ah, ahora bueno, está bien, pero yo se las mostré, les dije cuál era. cambié el 40% del archivo. Ah, bueno. Mis disculpas pero, para todos, pero encontré unas cosas muy interesantes para poner. Así que sigo un poquito adelante. Como siempre, uno habla acá frente a la compu y no sabe bien si lo escuchan, si lo ven, si está todo bien. O Sí, sea que estamos entonces todos. te pido, Ana, que estés ahí Sí, coordinando estoy acá, sí, sí, sí. si va todo bien. Sí, sí. Y cuando estén faltando 4 o 5 minutos me avisás así hago un pequeño cierre. Sí, bueno, y pasamos al O, siguiente. o al Sí, menos lo intento. dale. Bueno, no les aseguro nada. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches para algunos. Para mí raro estar, estoy lejos de la patria, trabajando, es temprano para mí, es la tarde, y un día de mucho sol y mucho calor. Así que es raro verlos tan abrigados, pero bueno, cada uno a su temperatura. O de vuelta, un gusto para mí que me inviten a esto que me gusta, que es eh, el área de docencia. Sinceramente, les agradezco, bueno, fundamentalmente a Ana la invitación y también a ustedes por estar acá presentes, porque de alguna manera confirman que lo que uno siente, que independientemente de las circunstancias que uno puede estar viviendo, siempre hay cosas lindas para ver y seguir y tener posibilidad de seguir creciendo y aprovecharlo está más que respetable. Así que les agradezco que estén acá presentes. Hoy teóricamente vamos a hacer 5 encuentros. Este es el primero en donde quisiera hablar de lo que para mí resume y argumenta y funciona como base, como dice acá el título, de lo que se llama el entrenamiento moderno, de las bases del entrenamiento deportivo, que evidentemente se soportan esas bases sobre conocimientos relacionados con la biología, relacionados con el área de la fisiología, fundamentalmente la fisiología del ejercicio. Y digo yo que hacen de basamento, hacen de sustento, por el hecho de que cuando a nosotros nos va mal en un proyecto, cuando algo no sale bien, las primeras cosas que debemos evaluar son, yo creo que hay dos cosas importantísimas, que en privado o en público las debemos valorar. Una de ellas son los principios del entrenamiento deportivo, de los cuales no voy a hablar hoy, pero sí voy a hablar de las leyes que gobiernan el proceso de adaptación. Porque hablar del entrenamiento deportivo es hablar fundamentalmente de los procesos de adaptación. Y yo insisto en que cuando uno planifica el proceso de optimizar la condición física, optimizar, mejor dicho, la condición no, la aptitud física para jugar un determinado deporte, fundamentalmente, cuanto más alto rendimiento, más obsesivo soy con esto, respeto aún más las leyes que gobiernan los procesos de adaptación y los principios del entrenamiento. Parecería al revés, ¿verdad? Que uno dice, bueno, cuando me meto en el alto rendimiento, los parámetros de trabajo son otros. En la práctica son otros. Uno se maneja con mucha más tecnología que con un adulto sedentario, se maneja con seguimientos del ámbito de la psicología y de la nutrición, más allá de lo que hace un deportista recreacional o de fin de semana. Quiere decir que el hecho de estar trabajando con un deportista de alto rendimiento te obliga a usar o ser respetuoso de muchos procesos que uno deja en manos del deportista de fin de semana cuando el tipo lo hace de una manera recreacional. Digamos que trabajar con un recreacional implica dejar en sus manos gran parte del proceso de alimentación, de descanso y de recuperación. Siendo que en el alto rendimiento estos procesos complementarios, si ustedes quieren, al entrenamiento deportivo, al momento de la actividad física, deben estar supervisados. Quiere decir que lo que uno hace para estar más encima
de cómo un tipo recupera, cómo un tipo come, cómo un tipo duerme, qué hace más allá del entrenamiento de las horas que está contigo, ustedes piensen que un tipo de alto rendimiento, hoy yo estuve con mi jugador, entrenamos 2 horas a la mañana y hicimos 2 horas y media por la tarde. El resto del día ella está sola. Quiere decir que aunque parezca que estoy mucho tiempo con ella, 4 horas, que como hemos estado hoy, las 20 horas restantes del día, ella convive con sus propios temores, con sus propios dolores, con sus propias incertidumbres, con sus propios procesos de recuperación, a veces incompleto, con las propias fatigas. Entrenar un día implica determinada fatiga, que de eso vamos a hablar todo lo que podamos. Yo siempre digo, Ana, si vos me estás escuchando, no sé cómo querés hacer con las preguntas, pero si alguna pregunta hace muy, muy, muy de lleno a lo que estamos diciendo en ese momento, yo no tengo problema que vos me la transmitas y responderla. Si la pregunta se va por las ramas o tiene que ver con otras cosas, las dejamos para el final para el tercer bloque, que hacemos un espacio. ¿Está Sí, me bien? parece que está bueno para el final. Anótenlas, así no se olvidan. O si, bueno, si es muy pertinente, Perfecto. como vos prefieras. Perfecto. No, yo insisto que si la pregunta es bien, bien propia, o sea, no entiendo esto, ahí nomás me paran y yo lo trabajo de vuelta, el concepto. Pero si es para contar una historia o para contar una experiencia personal o para preguntarme de algo que yo no estoy hablando en este momento que tiene que ver con un atleta que yo entreno, prefiero que guarden la pregunta para el final, que la anoten y la vemos sobre el final. Todo lo que sea explicar algo o profundizar algo de lo que yo estoy hablando, no tengo ningún problema que me lo pregunten ahora. Entonces, redondeando esta introducción, me gusta pensar que en el alto rendimiento, más allá de la gran cantidad de elementos que tienen que estar bajo su control y bajo supervisión, ir a los procesos a los principios del entrenamiento deportivo y a las leyes que gobiernan los procesos de adaptación, me parecen básicos para asegurarnos la posibilidad de éxito. El fracaso siempre viene solo, ya lo dijimos una vez, ¿se acuerdan? Yo insisto que el fracaso viene solo, el éxito se planifica. Entonces, armar una planificación hoy una planificación se basa fundamentalmente en el deporte de mediano rendimiento, en grandes procesos de largo plazo, buscando optimizar el rendimiento a partir de supercompensaciones. Y eso fundamenta el hecho de que una persona que hoy tiene determinado valor, determinada cualidad, sea capaz de incrementarlos y esto lo ponga en una condición de optimización para rendir, lo cual no asegura el éxito, ¿no? El éxito pasa por otro lado, después lo vamos a ver un poquito más en profundidad. El éxito es mucho más complejo, pero desde el punto de vista de la actividad del preparador físico me interesa hablar hoy como puntapié inicial de las charlas que se van a ir metiendo de a poco en lo profundo, decir, bueno, vamos a andar un poquito por lo playo y cuando ya vean cómo está la temperatura del agua nos vamos a meter a los profundos de verdad. Ahí ven que dice la adaptación, la carga y la recuperación. Así como está escrito en este momento, da la impresión que podrían ser tres cosas distintas. La adaptación por un lado, la carga por el otro, la recuperación por el otro. Entonces le vamos a cambiar el título a esto. Y vamos a pensar en un proceso que implica que la adaptación del organismo está en función de la mejor relación entre carga y recuperación. Vamos de nuevo, a decir que una persona puede lograr encontrarse en la mejor predisposición para el rendimiento de su vida, la cual se logra muy pocas veces en la vida y luego se pierde. Quiere decir que es un momento especial, es un momento de una gran adquisición de posibilidades de rendimiento que no se pueden mantener. La gente no vive en puesta a punto, ningún deportista vive al 100 de sus posibilidades todo el tiempo. Los que son muy talentosos, por ejemplo, un Messi. Un Messi vuelve de una cuarentena y ya jugó 2 partidos en 3 días. Jugó el sábado, jugó hoy de nuevo. Hizo un gol el sábado, hizo otro gol hoy. Bueno, un tipo es tomado con una varita. Son tipos de los cuales nosotros vamos a estar lejos. Quiere decir que a mí me gusta hablar para la gran población de alumnos que nosotros vamos a tener. Deportistas de fin de semana, deportistas de una liga y también gente del ámbito de la salud, pero que entrena como si fuesen casi profesionales. Entonces, adaptación, carga y recuperación son un solo proceso. Hablar de carga y de recuperación es hablar de dos fases, es hablar de dos momentos que, bien manejados, bien relacionados uno con el otro, llevan necesariamente a la adaptación. ¿Cómo será esto? ¿Cómo creeremos esto? Que no hay día que yo proponga una carga de entrenamiento en la que yo no estime simultáneamente cuántas horas de recuperación va a llevar que esa persona vuelva a recobrar el potencial biológico para volver a tener nivel de alto rendimiento. Evidentemente que la carga se va a componer siempre de una sumatoria de estímulos.
ahora lo vamos a ver en profundidad. Pero esa sumatoria de estímulos que conforman lo que yo llamo carga de entrenamiento, suelen generar, más allá de necesidades de procesos de recuperación ampliados, tomar más horas que las de costumbre, este proceso, felizmente, bien armado, lleva a una optimización del rendimiento o lo que se llama un estado de supercompensación. Vamos a decirlo de otra manera. Que ustedes trabajen durante 8 horas del día y vuelvan a casa, cenen y se acuestan a ver una película y se duerman, al otro día seguramente van a volver a rendir de la misma manera. Si ustedes no tuvieran un sábado y domingo para supercompensar las deudas de la semana, probablemente entrarían al lunes siguiente con un déficit en la capacidad de rendimiento. ¿Por qué? Porque caen un montón de sustratos energéticos, fundamentalmente a nivel del cerebro, caen más que en el músculo, se recupera menos el cerebro que el músculo cuando te roban el sábado y domingo. Y cuidado que esto lo estuvieron viviendo en estos días de cuarentena, todos ustedes, todos nosotros. El hecho de que los días se empezaron a aparecer tanto, era todo tan similar, no había un sábado y domingo, que de hecho si te pudiste seguir una charla donde todo un día domingo, tomaste un curso todo un día domingo, te lo robaron el domingo. Deberías haber tomado el lunes como día de recuperación, como día domingo, como día de supercompensación. El que no lo hizo pasa de viernes directamente a lunes o hace un viernes ampliado y el lunes se da cuenta de que no tiene suficiente cantidad de energía mental. Porque yo voy a hablar mucho del ámbito biológico, y todos los que investigaron el ámbito biológico son fisiólogos. El fisiólogo del ejercicio, gente de la cual yo estoy desde hace más de 30 años enamorada, si son fisiólogas, mejor, obviamente, pero como la mayoría son fisiólogos, uno se enamora de lo que el tipo hace. Y desgraciadamente, hoy, después de mucho tiempo, me encuentro que así como estos tipos se han dedicado la vida entera y lo hacen al estudio de la función cardíaca, la función respiratoria, la función muscular, la función endocrina, la función respiratoria, se han dedicado muy poco a qué pasa en simultáneo a estas funciones dentro del cerebro. Es un desafío del cual evidentemente yo no puedo hablar hoy, pero que en mi vida privada, en mi vida profesional privada, me preocupa de una manera particular. Hoy ya no puedo pensar exclusivamente que el proceso, como dice allí en la pantalla, de carga y recuperación puede prescindir de los procesos de adaptación desde el punto de vista mental. Es más, si la persona no está preparada mentalmente para un régimen de entrenamiento como el que nosotros queremos proponer, que quizás esa persona no lo tuvo nunca en la vida, es probable que ustedes se encuentren con los primeros impedimentos para ser exitosos. El hecho de que esa persona no sabe entrenar a diario. Yo hoy trabajo con una jugadora que puede entrenar todos los días 2 o 3 horas por la mañana y otras 2 o 3 horas por la tarde. Evidentemente hay que armar bien el plan para que esa persona sobreviva a tantas horas diarias. Ahora, probablemente nuestro mayor impedimento sea lo que pasa por la cabeza. Si ustedes quieren mañana, porque Galazo entrena a una piba que entrena 2 turnos por día de 2 horas, entrenar a su mamá para que baje los triglicéridos, con 2 turnos de 2 horas por cada uno de ellos, mañana y tarde, y probablemente tu mamá en la mitad del segundo turno te diga, escuchame una cosa, yo no soy la alumna de Galazo, te equivocaste, andá y búscate una que está a la altura de tus expectativas, porque no ese es el caso. Por eso insisto en que yo voy a trabajar fundamentalmente con el aspecto fisiológico, más que pensar en el aspecto mental, pero queda para algún otro encuentro. Pensando en la adaptación en los seres vivos, de los primeros que fueron en fundamentar por qué una persona es capaz de estar distinta, por qué sentirse distinta, por qué tener una capacidad de rendimiento ampliada, fueron los biólogos de los primeros años del siglo pasado, 1920, 1930, Cannon, un médico biólogo, era de estudiar los procesos de estrés. Y a partir de estudiar el estrés, que es lo que produce justamente esto que acá dice estímulo, no es ni más ni menos para el cuerpo. Para los preparadores físicos funciona como un estímulo porque como todo estímulo tiene un volumen, una intensidad, una frecuencia y un ejercicio determinado. Pero para el cuerpo humano, no necesariamente el cuerpo lo reconoce como un determinado ejercicio, más si lo estás aprendiendo. Además, me arriesgaría a decir que tu cerebro no lo termina de reconocer si es un ejercicio que hace por primera vez. Quiere decir que las primeras 20 horas, vamos de nuevo, las primeras 20 horas de irradiación de ese ejercicio sobre esa persona son las que van a hacer que logre captar ese ejercicio y se lo apropie. Y una vez apropiado lo use como medio para generar un vínculo entre un tipo desentrenado a un tipo entrenado. A ver si me explico, lo voy a plantear distinto. Hablar de un estímulo para los biólogos fue hablar de estrés. Hablar de un estímulo fue hablar de una sobrecarga que normalmente es externa, una sobrecarga que llega al cuerpo
y que estresa de una manera que el cuerpo empieza a responder con un estado de resistencia. Toda esta fase 1 que ven acá no es ni más ni menos que un estado de resistencia. ¿Qué significa? Que mientras vos te estás entrenando, que es todo lo que dura la fase número 1, acá abajo, todo este tiempo el tipo se estuvo entrenando. Miren, fase 1, todo este tiempo. ¿Cuánto duró? 40 minutos, 50, 60. ¿Qué sucedió? Bueno, evidentemente hubo una plena batalla entre los procesos de destrucción de un montón de material y la tendencia biológica a intentar mantener organizado el cuerpo, con lo cual hubo una tendencia, no es una confirmación, es lo que el cuerpo intentó hacer, mantenerse en lo que se llama un estado de homeostasis, que después lo vamos a ver en estado, de una manera particular. Quiere decir que ante la llegada de un estímulo externo, que esto también podría ser una situación de estrés psicológica, el cuerpo responde con un estado de rechazo, con un estado de pérdida transitoria, irreversible de la capacidad de rendimiento. ¿Qué estoy intentando decir? Que hablar de fatiga no es lo mismo que hablar de cansancio. Estoy seguro que cuando terminemos las 2 horas de encuentro que tenemos hoy, ustedes van a estar absolutamente cansados. No significa que estén bien fatigados. Estar fatigados significa que yo soy capaz de valorar qué pasó durante la aplicación del estímulo y saber que luego de 1 hora, como pasa acá, cuando termina la fase 1, o de 2 horas, vos tenés determinada pérdida de capacidad de rendimiento. Si la carga estuvo bien aplicada, luego de 1 hora vos no podrías volver a repetir el estímulo. No deberías tener condiciones de volver a repetirlo. Como verán, esto no es lo mismo que hablar de cansancio. El cansancio es lo que tenemos del gobierno, el cansancio es lo que tenemos de la cuarentena, el cansancio es lo que tenemos de prender los diferentes canales de televisión y escuchar las permanentes explicaciones que nos da el gobierno de las cosas que pasan, las permanentes luchas entre un sector y otro. De eso sí estamos cansados. Pero no necesariamente eso te entrena. Eso al contrario, te cansa cada vez más. Entonces cansancio no es fatiga. Hablar de fatiga es hablar de un proceso del cual tenemos que conocer algo, tenemos que poder decir algo. Luego vamos a dar algunos ejemplos con un tipo que sale a correr, con un tipo que juega en un partido, con un tipo que hace una sesión de fierros. Evidentemente que la aplicación de este estímulo genera un nivel de fatiga, repito como dije antes, la fatiga es un estado transitorio y reversible de capacidad de rendimiento. A la hora de aplicar este estímulo, que empieza la fase 2, el tipo dejó de entrenar, pero en fin, empieza lentamente una fase del cuerpo de tratar de compensar aquello que vos rompiste. ¿Qué rompimos? Bueno, acá hay 2 cositas interesantes para decir cuando uno habla de rupturas. Si yo no soy capaz de producir conocidas rupturas fundamentalmente proteicas en el deportista, nunca voy a tener una estructura nueva y por ende no voy a tener una función nueva. Ustedes saben que en biología todo, permanentemente todo es estructura y función. O sea, yo tengo un hígado que trabaja para producir moléculas de glucógeno, almacenar glucógeno y liberar la glucosa por la llegada del glucagón para que vaya hasta la célula y sea utilizada. Y el hígado fundamentalmente se encarga de metabolizar un montón de sustratos de desecho, como es el ácido láctico, de generar liberación de glucosa, de generar glucógeno a partir de ciertas proteínas, de generar glucógeno y glucosa a partir de desechos como es el ácido láctico. Quiere decir que el hígado tiene una función, por hablar de un órgano dentro de un montón, tiene una función y él se va haciendo y va creando nuevas funciones de acuerdo a la estructura que él tiene. Si ustedes piensan, o ya deberían ir viendo, que el hígado de un deportista tiene otro funcionamiento mejorado, ampliado, asegurado en su funcionamiento respecto a una persona común de la calle. Por eso que a veces uno critica tanto cuando un deportista come mal grasas, o gran cantidad de grasas, o comilonas muy grandes de lo que incorpore, y ni que hablar si toma alcohol. Evidentemente son compuestos químicos, algunos son combustibles, otros son simplemente compuestos químicos, que agreden al hígado porque lo ponen a trabajar en un tipo de función para el cual él, siendo el hígado de un deportista, no está preparado. Por eso que hablar de compensación es hablar de estructuras y funciones. Cuanto más haya yo estresado las estructuras, de vuelta, hígado, músculo, tendones, ligamentos, fascia, cerebro, corazón, pulmones, tendones, lo que quieran, cuanto más yo lo estrese, más lo preparo para que tenga respuestas ampliadas, o sea, nuevas funciones. Quiere decir que una cosa lleva a la otra, porque una nueva función hace que trabaje de manera superlativa y que a un maratonista sea capaz de darle una gran cantidad de glucógeno que ninguno de ustedes que están allí es capaz de dársela. Y de hecho, el cuerpo aumenta la cantidad de glucógeno que tiene almacenado en el hígado.
Si vos vas a hablar con tu papá o vas a preguntarle, papi, ¿cuánto glucógeno tenés en el hígado? Tiene la tercera parte de lo que tiene un maratonista. Evidentemente, esto es un claro ejemplo de que la función, el procesar moléculas para hacer glucógeno y glucosa, hace concretamente al órgano. Pasada esta segunda etapa, en donde el cuerpo intenta, como pueda, recuperarse del palazo que le pegaste, que le llamamos estímulo, se da un breve estado de supercompensación, la fase 3. El breve estado de supercompensación, ¿qué implica? Que por pocos momentos, a veces minutos, a veces horas, a veces días, todo depende de lo que hayas hecho antes, vos vas a tener un estado ampliado de capacidad de rendimiento. Si en este momento alguno preguntase, che, ¿por qué esto es así? Porque yo lo que yo estoy haciendo es describiéndolo. No lo puedo argumentar. Puedo justificarlo a partir de experiencias personales. Es decir, agarré a este tipo, no corría en el colectivo, al año corrió una maratón de 42 kilómetros. Bueno, lo veo claramente. Ahora, ¿por qué el núcleo de esa célula, de cada célula de tu cuerpo, lo llevó a supercompensaciones y a la posibilidad de respuestas ampliadas? Porque supercompensación tiene de nuevo las dos cosas: mejora del órgano y mejora de la función. Un músculo que aumenta el consumo de oxígeno, un músculo que tiene más cantidad de mitocondrias. Más mitocondrias es una cuestión estructural. Más actividad dentro de las mitocondrias es una cuestión funcional. Y este palazo que te pegaron, que te llevó a un estado de fatiga, si yo permití los estados de compensación, te lleva a un estado absolutamente transitorio, que se le llama en el ámbito del entrenamiento puesta a punto, en donde uno rinde de una manera diferente. Si uno no vuelve a meter un entrenamiento donde está terminando la fase 3, por acá, si acá yo no vuelvo a entrenar, lo que va a ocurrir es que vuelvo a perder todo eso que vine logrando antes y vuelvo a ser, vamos a decirlo de una manera vulgar, el mismo piojo de siempre. Quiere decir que la concatenación de estímulos hace a la carga y la carga y la recuperación hacen a la adaptación. Está bien, hasta acá muchos de ustedes van a decir, Claudio, esto sinceramente ya lo vi 5 veces en mi vida. Ok, la pregunta es, ¿cuántas veces lo explicaste, como yo estoy intentando hacer de claro, a tus alumnos? Porque lo que intento hacer, más allá de decir cosas que para mí son básicas y que quizá para ustedes también lo son, es movilizarlos para que hablar de los procesos, hablar de recuperaciones, hablar de alimentación, hablar de sueño, hablar de cantidad de horas de descanso, hablar de cuidados de salud, hablar de la forma de entrenar, hablar de poner la cabeza en el lugar donde uno está entrenando, son diálogos que se deben mantener con el atleta. Más allá de hablar de Fernández, Macri, Vidal, Kichilov, hablen de lo. Yo prefiero que cuando la persona lleva 20 minutos de entrenamiento y se abre a la relación social por una cuestión hormonal, tiene ganas de empezar a contar cosas, antes que te empiece a contar de lo disgustada que está con el marido, porque hace 80 días que está en cuarentena y no hace nada de su vida, prefiero que cuando se abra la relación social incorporemos algún elemento que haga a que esa persona sea capaz de mejorar su estado su forma de entrenar. Repito, es una cuestión teórica. Cuanto el tipo más entienda de lo que tiene que hacer, te ganás un cómplice y perdés un enemigo. Vamos a hablar un minutito de algo que me parece trascendental que está por acá, que esta línea horizontal, esta, que empieza completa, se hace a trazos y termina completa. Seguramente ustedes sabrán que cuando uno habla de la aplicación de un estímulo, está hablando de la aplicación, cuando habla de aplicar una carga de entrenamiento, está hablando de aplicar una serie de trabajos sobre el estado inicial que una persona tiene. Ok, 10 minutos ya, no puedo creer. Déjame volver un poquito para atrás. Entonces acá me gustaría hablar un segundito del concepto de homeostasis. Evidentemente que esta línea horizontal que está acá es hablar de la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Bueno, el Pepe Ferretti, que fue el biólogo con el cual yo aprendí de todo esto del entrenamiento deportivo y me enseñó metodología de la investigación, él decía que hablar de homeostasis no es hablar de equilibrio, porque seguramente si yo les pregunto, ¿a qué les refiero homeostasis? Van a decir equilibrio o situación de equilibrio. Bien, lean de vuelta la definición, que es del doctor Ferretti, investigador independiente del CONICET. Tendencia biológica a mantener constantes en el tiempo las variables fisiológicas. Ahí describí algunas, miren. Tu pulso, tu presión arterial mínima, la máxima, el pH, el consumo de oxígeno, los niveles de lactato, los niveles de glicemia, los niveles de fósforo, los niveles de calcio, los niveles de sol. Todo aquello que hace
a que vos te mantengas vivo, no digo homeostasis, te mantengas vivo y organizado, esto se llama autopoiesis, que es la posibilidad de que vos mañana estés una semana sin comer y sin embargo seguís vivo. Se lo preguntaron, ¿cómo hace el organismo para después de una semana de no comer absolutamente nada, sigue bebiendo líquidos, de no comer nada, sigue vivo? Evidentemente porque tiene autopoiesis. ¿Qué es la autopoiesis? La capacidad autónoma de reconstruirte a partir de tu propio sustrato. Entonces, la homeostasis es una tendencia a mantener constantes las variables. ¿Qué es lo que el cuerpo trata de hacer durante el ejercicio físico? No lo consigue. Evidentemente porque si en este momento ustedes tienen un pulso de 60 o 70 latidos, y se levantan de la silla, se van a preparar el mate y vuelven, se van a 90, 100 latidos, se ponen a hacer una entrada en calor para bailar una clase de zumba, se van a 120, y en plena clase de zumba la profesora le metió todo lo batida posible y levanto la pata de un montón de patrones de movimiento y recorro los espacios y te vas a 180. Cuando dejas de hacer la actividad física, el corazón va a tratar de que tu frecuencia cardíaca se instale en lugares que aseguren la recuperación, no importa el número. Algunos recuperan en 130, otros en 90, depende del tamaño del corazón. Pero hablar de la frecuencia cardíaca es hablar de un valor que el cuerpo trata de mantener estable. No digo en equilibrio, estable. Y la tensión arterial también tiene su proceso, lo van a ver, seguramente lo van a ver con Luis, y igual lo que es el pH, el consumo. Pero sepan básicamente que hablar de homeostasis es hablar de una tendencia a mantenerse organizado, a mantenerse no en equilibrio, a mantenerse estable, que son dos cosas distintas. ¿Por qué no digo equilibrio? Porque miren, cuando un tipo se muere, supónganse que el tipo se ahoga, se va al fondo del río. A los 3 días el tipo aparece. A la mierda, ¿cómo aparece? Sí, aparece. ¿Dónde estaba? Y qué sé yo, se fue allá al fondo. ¿Por qué apareció? Y porque se hinchó. ¿Y cómo se hinchó? Claro, hubo una serie de reacciones químicas anaeróbicas que no necesitaron de oxígeno, que hizo que el cuerpo se hinche, se llena de gases, sale de la superficie. A la mierda. O sea que este tipo no tuvo homeostasis ni siquiera muerto. No, claro que no. Porque además lo enterramos. Fuimos a ver al año, fuimos a ver si era él, abrimos el cajón. ¿Y qué encontramos? Que le habían crecido los pelos, le habían crecido las uñas, no estaba la carne, fue alimento para los gusanos, pero el tipo había seguido con una serie de reacciones químicas que hizo que le crecieran las uñas, se le movieron los dientes, le crecieron los pelos. Evidentemente ni muerto estamos en equilibrio. Por eso es que insisto en que pensar la homeostasis es pensar en que el cuerpo, mientras estás haciendo actividad física, tiene unos sistemas regulatorios que te tratan de mantener sano. ¿O se creen que para el cerebro es normal esto de andar corriendo por las calles? O levantar una serie de fierro por arriba de la cabeza. O correr una maratón. O correr atrás de una pelota. No. Para el cuerpo son todas cosas con las que él tiene que aprender a convivir. El fútbol tendrá 200, 300 años. El levantamiento de pesas puede tener 2000 años. Desde la época de Cristo, que un tipo empezó a levantar fierro. Pero el ser humano tiene 150.000 años. Quiere decir que en la historia del ser humano, en la historia de los homínidos, esto de organizarse para jugar un partido de algo es una cosa absolutamente nueva. Por eso que somos tan ineficientes. Y entender que somos ineficientes te va a llevar a entender que cuando una persona sufre una carga de entrenamiento, lo que está acá en celeste, sufre un desgaste, necesita una recuperación y que en algún momento va a aparecer una supercompensación. Supercompensación que tenemos que aprovechar, miren el gráfico de abajo, para volver a meter otro estímulo. Por eso insisto que cuando uno trabaja la fuerza hay que hacerlo cada 48 horas, cuando uno trabaja la velocidad cada 48, 72, cuando uno trabaja la flexibilidad la puede trabajar cada 24, cuando uno trabaja la resistencia aeróbica, si es de baja intensidad, la puede trabajar cada 12 horas, si no como hace un tenista para entrenar todo. Evidentemente lo hace a niveles aeróbicos muy bajos. Quiere decir que de acuerdo a lo que el tipo hace, a lo que le proponen, fundamentalmente a la intensidad y el volumen de aquello que le proponen, yo tengo que ver en qué momento vuelvo a meter otro laburito. Por eso digo, trabajo número 1, el tipo se cansa, supercompensa. Cuando está en plenitud le mete otro palazo, se cansa, recupera, sobrecompensa, le meto otro trabajo, y con esta sumatoria, miren la línea que va creciendo, va aumentando la capacidad de rendimiento. Con una combinación de las cuales ahora vamos a ver las leyes finas entre el proceso de carga y recuperación. Bien, hasta aquí hemos hecho un poquitito un mix entre la teoría del iceberg, lo que se ve y lo que no se ve. Cuando yo hablo de lo que se ve, ¿qué se ve? Bueno, el estímulo externo. ¿Por qué? Porque vos le decís, che, son tantos minutos, a tal velocidad, 3 veces a la semana.
Le diste volumen, intensidad y frecuencia, básico. Si quieren, después podemos hablar de pausa, podemos hablar de trabajo intermitente, podemos hablar de continuo, podemos hablar de trabajo de fuerza, de velocidad, de trabajo de potencia, lo que quieran. Pero ninguno de los estímulos que se les ocurra, tanto del cual ustedes son fanáticos, como de aquel que desconocen, no importa, todos esos estímulos provocan, miren la parte de abajo del iceberg, la parte subacuática, una gran cantidad de modificaciones que lleva de alguna manera que un tipo mejore su capacidad de rendimiento. Imagínense lo siguiente, este pico que se ve acá en el iceberg, ¿saben qué podría ser? El aumento del consumo de oxígeno. Un tipo en un año podría aumentar un 10 a un 15% su consumo. Si aumenta un 15, un 10, hasta un 20% en un año, el año siguiente no esperen otro 20%. Si vamos a hacer 20% por año, este tipo, anotarlo ya en una maratón, va a ser campeón del mundo en 5 años. Evidentemente que el primer año mejoras un 20, el segundo año mejoras un 15, el tercer año mejoras un 10, el cuarto año mejoras un 5, el sexto año mejoras un 3, y a partir de allí vas a mejorar 1 o 2% por año. ¿Por qué? Porque evidentemente uno va logrando obtener de cada órgano la mejor función. Si esto que está acá arriba, en la punta del iceberg, fue la mejora del consumo de oxígeno, permítame decirle que todo lo que está por acá debajo son 50 variables verificadas que cambian cuando un tipo mejora su consumo de oxígeno. Lo digo de otra manera. Hay 50 valores del ámbito fisiológico que se modifican, ya sean funciones, ya sean estructuras, que cambian para que un tipo mejore su consumo de oxígeno. Y esto no es una cosa menor, porque conocer cuantos más de estos elementos nosotros conozcamos que argumentan la mejora del consumo de oxígeno, voy a tener más herramientas para trabajar en direcciones a mejorar aspectos que tienen que ver con la respiración, con la circulación, con la actividad cardíaca o con la actividad de la periferia, el músculo, la mitocondria, las enzimas intermitocondriales, la capilarización. Por eso yo ahora mencioné 10 cosas. Me falta mencionar 40 más que no lo voy a hacer porque no estamos hablando acá de consumo de oxígeno, ni siquiera de biología del consumo de oxígeno, ni de fisiología, ni de bioquímica del consumo de oxígeno. Lo que quiero que se lleven de esta partecita que está acá, y luego vamos a ver cómo explicamos esto del éxito, es que piensen lo siguiente, que hablar de un síndrome de adaptación, como lo planteó Helge, es hablar de la ruptura de la homeostasis, de un proceso de sufrimiento de impacto que también es psicológico, de un punto muy negativo en donde perdemos capacidad de rendimiento y de una tendencia biológica a mantenerse organizados y vivos, no a mantener la homeostasis. La homeostasis es una consecuencia de la tendencia. La idea es que vos tengas en algún momento un estado de supercompensación y que allí, en ese estado de supercompensación, yo vuelva a meter otra carga. Por eso es importante saber cuánto tiempo entre una carga y la próxima. Te queda un minuto. Bueno, déjame ver qué viene, a ver si cierro con esto o me quedo así. Sí, prefiero cerrar, quedarme un poquito por Bueno, acá. y 45 volvemos a entrar con la segunda. El 5, bueno.